Estas conferencias que vamos a compartir a continuación no serán exhaustivas, ya que el tiempo no nos los permite, pero sí nos va a dar los conceptos básicos y las ideas fundamentales de lo que conlleva hacer una predicación expositiva. Así que le damos la gloria a Dios por esta hermosa oportunidad. Y bien, para hacer buen uso del tiempo, pues comenzamos, ¿verdad?, con lo que nos habla la Escritura, ¿verdad?, acerca de lo que es la predicación expositiva, pero quisiera primeramente compartir un pasaje bíblico, ¿verdad?, que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21 al 25. Primera de Corintios, capítulo 1, versos del 1 al 25. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia que es de conocimiento general, según se desprende de la misma epístola, que era una llena de conflictos. Había muchas situaciones presentes en la iglesia y el apóstol Pablo pues entonces procede a exhortar y también a orientar a esta congregación, a corregir las situaciones que estaban presentes en la misma. Y aquí, en esta porción que vamos a leer a continuación, el apóstol Pablo nos habla acerca de lo que es la predicación en términos de su importancia. Dice que, de acuerdo al contexto, ¿verdad?, de lo cual estaba la iglesia de Corintio, inmersa dentro de una cultura griega, era amante de la sabiduría, o sea, amante de la filosofía, y de los judíos, que como grupo religioso estaban dados más bien a darle un gran peso a las señales para ratificar o evidenciar que pueda provenir de Dios. El apóstol Pablo entonces, dentro de esas ambas poblaciones, resalta lo que es el poder del evangelio, específicamente de la predicación del evangelio. Dice que ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que el apóstol Pablo, teniendo conciencia de ambos mentalidades que estaban presentes en la iglesia de Corinto, o sea, la influencia de la filosofía, de su cultura, más los conceptos y la cosmovisión de los judíos, el apóstol Pablo está diciendo, el evangelio, la predicación del evangelio es lo que ha de transformar las vidas de tanto de judíos como de griegos, porque aquí no se basa ni en la sabiduría humana, ni en las señales, sino en la sabiduría que proviene de Dios, mediante la revelación del evangelio en el uso de la predicación de la palabra. Comencé con este texto porque, así como compartimos anoche, mis queridos hermanos, nuestra iglesia contemporánea ha recaído más en el poder de los métodos, más en el poder del ingenio, que en lugar de recaer en el poder de la predicación de la palabra de Dios. De lo cual el apóstol Pablo habló en Romanos capítulo 1 y dijo que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Si el evangelio fue el poder para transformar tanto a griegos como a judíos en ese tiempo, mis queridos hermanos, nosotros estamos en los mismos retos que tuvo la iglesia del primer siglo. Estamos ante una sociedad que tiene las mismas cosmovisiones, solamente que están revestidas de otra manera. Pero básicamente tenemos el problema de la posmodernidad,
Tenemos que la posmodernidad trae en sí mismo el problema de la relatividad, o sea que no hay verdades absolutas. Tenemos una sociedad y una cultura que está condicionada a escuchar algo nuevo, como decían los griegos, sus oídos están prestos para escuchar algo que sea diferente. ¿Por qué? Porque ellos, al no reconocer las verdades absolutas, están buscando lo que sea novedoso y lo que luzca atractivo para su intelecto. Mientras que tenemos otro sector religioso que ha abandonado por completo la suficiencia de las Escrituras y ha descansado solamente en el aspecto de la experiencia, en el aspecto de la emoción. Y en todos estos retos que tenemos nosotros como iglesia, algunos, la solución que han propuesto es la de acomodarnos a estos grupos, o sea, acomodarnos a su condición para entonces llegar a ser aparentemente más efectivos en la proclamación del Evangelio. Pero mis queridos hermanos, lo que la Biblia nos establece claramente es que esto no es cuestión de nosotros acomodarnos a la cultura. Sí, ciertamente hay cierta comprensión de la cultura, ciertamente hay una apreciación de la cultura, pero lo que va a transformar el corazón del hombre no es la culturalización, sino que es el evangelio que nosotros llevemos a ellos. Es la palabra de Dios, y la palabra de Dios puede lucir locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es la gran bendición de Dios. Y el evangelio tiene el poder de transformar el corazón de aquel que pretende ser el más intelectual y querer pretender que conoce todos los misterios y toda ciencia del mundo, como tanto para aquel que ha descansado lamentablemente sus emociones y sus experiencias. El evangelio es poderoso para transformar. Y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, habiendo sido un intelectual, habiendo sido un judío de gran celo, perteneciente a la clase de los fariseos, que humanamente hablando hubieran dicho, este hombre jamás se hubiera convertido al evangelio. Es más, creo que alguien hubiera llegado a la conclusión que era más fácil que Satanás se volviera a Cristo que Pablo se volviera a Cristo. Porque el apóstol Pablo era celoso en sus tradiciones y su función era perseguir a la iglesia. Pero, camino a Damasco, el Señor intervino milagrosa y extraordinariamente en su vida. Y hermano, de ser un perseguidor de la iglesia, se convirtió en un mártir de la obra del Señor. Así de poderoso es el evangelio. Pero, mis queridos hermanos, nuestra tarea, nuestra gran responsabilidad es llevar el evangelio y confiar que la misma tiene el poder de hacer el cambio. Amén. No hay corazón lo suficientemente duro que Dios en su soberanía pueda transformar mediante la predicación del evangelio. Y creemos que la predicación expositiva es el método y es el medio más fiel a las escrituras para exponer la misma. De hecho, aquí tengo una definición que nos comparte el doctor Haddon Robinson. El doctor Haddon Robinson produjo muchos muy buenos libros en la década de los 90 acerca de este tema de la predicación expositiva. Y él da su definición de este maravilloso concepto y lo expresa de la siguiente manera. La predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario de un pasaje en su contexto que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y la experiencia del predicador y luego a través de él a sus oyentes. ¿Qué nos dice esta definición del doctor Haddon Robinson? La siguiente. Primeramente, la predicación expositiva parte de la palabra de Dios. Parte de la palabra de Dios. No parte de nuestras presuposiciones. No parte de nuestras ideas. No parte de nuestras opiniones. Lo hermoso de la predicación expositiva es que le hace justicia a la palabra de Dios. Nosotros no le damos el significado a la escritura, sino que nosotros obtenemos de las escrituras no solamente la voluntad de Dios, sino el mensaje que Dios quiere comunicar, no solamente a nosotros, sino también a nuestros oyentes. Y esa comunicación de ese concepto bíblico se da mediante un estudio disciplinado de las áreas históricas, gramaticales e históricas del pasaje en su contexto. Y creo que esto merece que prestemos mucha atención. O sea, es el mensaje de un concepto bíblico
pero que este concepto bíblico ha sido estudiado cuidadosamente mediante el ejercicio de la exégesis, que es la aplicación de las reglas de hermenéutica, de donde nosotros del pasaje extraemos el mensaje que Dios nos quiere comunicar. Lo contrario a la exégesis es la eisegesis. La eisegesis es yo ya tener una idea, ya yo tener unas conclusiones, ya yo tener unos conceptos y llevarlos a un pasaje en particular para yo forzar el texto que diga lo que yo creo. Y tristemente, una gran mayoría de las predicaciones que escuchamos en los medios obedecen más a la eisegesis que la exégesis. Toman pasajes fuera de contexto. La típica predicación en la cual nos levantamos muchos de nosotros fue la de leer un pasaje y, como bien dijo el doctor Harold Robinson en uno de sus libros, el pasaje viene a ser como el himno de la nación antes de unos eventos deportivos. Se toca una sola vez y luego no se recuerda uno más de él. El pasaje viene a ser la lectura de la exposición, pero todo el cuerpo del mensaje no tiene que ver absolutamente nada con el pasaje. O, peor aún, se toma el pasaje y al no considerarlo en su contexto, como una experiencia que compartí el pasado sábado en Delaware, de un hermano que quiso predicar de ofrendar y quiso predicar acerca de ser generoso con su mayordomía económica a la iglesia, y predicó de ese tema basado en Juan 3:16. Veo su rostro. Usted me dice, Juan 3:16 en cuanto a ofrendas y diezmos. Y es que él vio que en el pasaje Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y como vio la palabra Dios, dijo, bueno, si Dios dio a Jesucristo, por lo tanto, nosotros tenemos que dar lo mejor de nuestro dinero. ¿Qué sucede? Yo creo que posiblemente la intención de este hermano era algo, ¿verdad?, noble. No queremos cuestionar sus intenciones, pero definitivamente el texto estaba muy mal usado. Porque el pasaje en su contexto no tiene que ver con nada de mayordomía económica, no tiene que ver nada con despertar una generosidad económica a la audiencia a la cual se dirigía, sino de presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y que el mundo podría alcanzar salvación a través de la fe en Él. Ahora, si tú querías predicar de la generosidad, yo creo que Corintio tiene un pasaje muy hermoso cuando el apóstol Pablo apela a la generosidad de una iglesia para asistir a los santos de Jerusalén que estaban en extrema pobreza. Y él utiliza el ejemplo de esa iglesia que estaba en profunda pobreza, pero sin embargo le solicitaron al apóstol Pablo con ruegos de participar de esa ofrenda. Así que ese mismo texto en su contexto nos permite llevar ese mensaje. Pero el otro no era el correcto. ¿Y qué sucede? Eso trae confusión y también un problema que es lo que se ha observado en muchos estudios de respetables instituciones académicas, teológicas, en la cual sostiene que tristemente un gran por ciento de nuestras iglesias sufren de analfabetismo bíblico. Cuando hablamos de analfabetismo bíblico es la carencia de conocimiento correcto de la palabra de Dios. Y usted me dirá, pero es que muchas iglesias saben versículos de memoria. Sí, las conocen de memoria. Ciertos versículos, o lo que llamamos versículos mascota, que son sus preferidos. Y los continuamente los repiten y una y otra vez. Pero usted sabía que muchas de nuestras congregaciones promedios no saben quién es Oseas. Usted sabe que nuestras iglesias promedios no saben que existe un profeta menor llamado Nahum. ¿Sabía que este servidor en una ocasión predicó en una iglesia y le dije, busquen en sus Biblias el libro de Zacarías, y la inmensa mayoría de los hermanos no sabían dónde estaba Zacarías? Pero usted dirá, es que son nuevos. No, entre ellos habían diáconos. Diáconos que decían, llevo 10 años en el evangelio. Pero decían, Zacarías no está en la Biblia. Zacarías es un pariente de Juan el Bautista. Pero, hermanos, yo no los culpo a ellos. Porque la responsabilidad de ser pastor maestro es del líder que está allí. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros estamos llamados no a predicar una parte del evangelio, no estamos llamados a predicar nuestros pasajes favoritos, estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios.
porque todo el consejo de Dios es lo que el mismo Señor ha determinado para nuestro crecimiento y formación espiritual para su gloria. Amén. Pero claro, ¿sabe qué? Esto requiere una disciplina, requiere algo que en nuestro tiempo moderno, especialmente en nuestros sistemas eclesiásticos, parece como si fuera una mala palabra, y es estudiar y disciplina. Porque vivimos el tiempo donde queremos sermones de 10 minutos, con una duración de 10 minutos, queremos cultos de oración de 5 minutos, y eso que pueda producir discípulos que estén dispuestos a dar su vida por Cristo. Usted sabía, mis amados hermanos, que el tiempo promedio que un hermano le dedica a su vida espiritual, tristemente, es solamente las 2 o 3 horas que pasa en la iglesia. Y puede ser que esas 2 o 3 horas dominicales en la iglesia, 1 hora sea de estudio bíblico, y el estudio bíblico muchas veces se basa en otro estudio que otra persona hizo. El maestro no se prepara muy bien y comienzan a hablar de las habichuelas que se le quemaron en la cocina. Y se ocupa 15 o 20 minutos hablando de las experiencias, luego apenas un poco de 10 minutos posiblemente en el texto, el maestro, la dinámica es que le pregunta a cada cuál es su opinión, en lugar de enseñar qué es lo que dice la Biblia. Luego todos salimos muy felices, pasan a la parte del servicio, cantan, y muchas veces tristemente los cánticos no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Muchas veces son cánticos que si tú no los cantaras en la iglesia, le podrías dar una hermosa serenata a tu esposa. Porque los niños dicen que te amo, pero no sabes a quién le estás amando. Te voy a dar mi vida y no le estás diciendo quién es mi vida. O sea, son canciones que son populares, diseñadas para la radio, pero no están diseñadas para el cántico congregacional. Pero eso sería otro tema. Entonces, no están cantando ni adorando conforme a la palabra, y luego viene el predicador y dice, voy a predicar 10 minutos para no molestarlos. O sea, que él mismo está consciente y dice, bueno, yo sé que predicar les molesta, así que no los voy a incomodar, le voy a dar 10 minutos. Y le voy a dar 10 minutos de un mensaje sumamente light. Luego que termina los 10 minutos se va. O sea que cuando hacemos una matemática estamos hablando que la persona promedio pasó 2 horas 30 minutos en la congregación. Entonces eso compite ante más de 40 horas de información que el mundo le da a ese mismo individuo, a ese mismo creyente, a esa misma familia. Porque lo poco que aprendió, o sea, la dieta que está recibiendo es muy limitada. Y entonces afuera tenemos toda una cosmovisión que se propaga a través de las películas, se propaga a través de las noticias, se propaga a través de la prensa, que la prensa en estos tiempos dejó de ser objetiva para ser acomodaticia a sus convicciones políticas. Entonces toda esa información, y déjeme decirle, por ser conservador, 40 horas de información no espiritual y no bíblica, contra 2 o 3 horas compitiendo de actividad de iglesia, y de esas 2 o 3 horas de actividad de iglesia, posiblemente la poca información bíblica que se llevan los hermanos son de 20 minutos, en el mejor de los casos. Entonces luego nos preguntamos, ¿por qué la iglesia no es espiritual? Nos preguntamos, ¿por qué no vemos personas comprometidas? No sé si usted ha ido a un médico, ¿verdad? Y cuando le va a hacer los exámenes de sangre para ver cómo está su condición, y luego que llegan los exámenes, el médico pues ya usted lo ve un poco fruncido, y ahí es que uno empieza a preocuparse. Y hace, bueno, en mi caso, el médico ha dicho, bueno, Carlos, muy bien. Cuando hace así, yo dije, me voy a morir mañana. Eso, olvídate, eso es que me va a decir que me quedan 48 horas de vida. Y me dice, no, mira, antes de leerte los resultados, yo quisiera saber qué es lo que tú comes. ¿Cuáles son tus hábitos alimenticios? Y yo, bueno, ¿qué comiste la pasada semana? Bueno, la verdad es que no me dio tiempo y fui a Burger King y me comí 3 hamburguesas y comí aquello, comí aquello. Oh, esto explica bastante. Ok, perdóname, y la otra pregunta, tu actividad física, el ejercicio, ¿cómo está eso? Bueno, yo bajo las escaleras de mi cuarto y las subo varias veces para buscar la ropa y la bajo. Sí, pero afuera, aparte de eso, tu actividad física, bueno, regular, ok. Y tu trabajo y tu estrés, wow, muy alto. Ok, pues esto explica estos resultados. Si no haces ajustes en todos estos estilos, pues sabes que no vas a poder ver a tus nietos. Si nosotros fuéramos a sentarnos con cada persona, inclusive en nuestra propia vida, y el Señor nos preguntara, ¿verdad? Porque como dijo el salmista, examina mi corazón y mira a ver lo que hay allí. Y Dios es el único que puede dar
una información objetiva, porque hasta yo me puedo engañar en la información que yo pueda extraer de mi corazón. Y el Señor me dice, bueno, yo tengo aquí los resultados, pero yo te voy a preguntar antes de leerte los resultados. Carlos, ¿cuánto tiempo tú le dedicaste a la lectura de mi palabra y a estudiarla para buscar mi voluntad, no para buscar un texto para enseñarlo a los demás? Oh, wow, Señor, hace tiempo, ok, eso explica bastante. Oye, y las predicaciones que tú escuchas, ¿cómo son? ¿Son basadas en mí o todo lo que estás escuchando es a base de cómo obtener bienes materiales, cómo obtener tu mejor vida ahora, cómo sacar el campeón que hay en ti? Uf, wow. Cómo sacar el hombre exitoso de tu alma. Mírate al espejo y dite, tú eres un triunfador, yo soy triunfador. Y guapísimo también. Entonces, cuando yo le contesto afirmativo a todo esto, el Señor dice, pues eso explica por qué tú tienes compromiso. ¿Por qué? Porque mi palabra no mora allí. ¿Qué sucede, mis queridos hermanos? Esto lo digo con el fin de que creamos conciencia de que la predicación expositiva no es simplemente una parte del programa que nosotros hacemos. Aquí se nos juega la vida en términos espirituales de la formación de nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque queremos que Dios hable. Así como Dios le dijo a Ezequiel en la gran visión del valle de los huesos secos, que en la visión se le presentó a Ezequiel un valle con huesos y la descripción que hace el pasaje es de huesos extremadamente secos. O sea, me gusta mucho la descripción que hace el Señor de ciertas situaciones, porque la idea es de resaltar el poder y la gloria de Dios. Y él dice, esos huesos están extremadamente secos. Y él le dice, le pregunta a Ezequiel, ¿estos huesos vivirán? ¿Qué tú crees? Yo, tú lo sabes, Señor. Y él le dijo, pues vamos a hacer algo, profetiza. En otras palabras, abra mi palabra. Y él habló, y ustedes saben cuál fue el resultado. El resultado es que esos huesos comenzaron a tomar forma, comenzaron a tomar carne y se levantaron como un poderoso ejército. Óigame, hermano, solo la palabra de Dios, predicada, fiel, conforme a la revelación de Dios, es lo que va a levantar los huesos secos de nuestras iglesias. Es lo que va a levantar inclusive nuestro ánimo como ministros. Y es lo que va a formar un poderoso ejército para su gloria. Amén. Pero esto requiere que de los que Dios nos ha dado esta responsabilidad de predicar el evangelio, la tomemos con la seriedad que amerita. Es estudiarla en su contexto histórico, gramatical, literario, porque para que el Espíritu Santo aplique esto primero a nosotros, a los predicadores y luego a los oyentes. Amén. Bien, quiero hablarle brevemente acerca de la importancia de la predicación expositiva, brevemente. Primeramente, la predicación expositiva es que el pasaje bíblico dirige la dirección del sermón. El pasaje bíblico dirige la dirección del sermón. O sea, el predicador está bajo la autoridad de las Sagradas Escrituras. El predicador reconoce, tiene un alto concepto de la palabra de Dios y no son los criterios del predicador, sino que es el pasaje el que asume la dirección del sermón. Segundo, la predicación expositiva requiere del predicador disciplina en el estudio exhaustivo de la palabra de Dios y lógicamente de la oración. O sea, el predicador que está comprometido con llevar expositivamente el mensaje, no deja el mensaje para el sábado a las 11 de la noche. ¿Oyó? ¿Por qué? Porque el sábado a las 11 de la noche usted está bien cansado, usted ya tiene una presión de que algo tiene que salir porque hay que predicar el domingo en la mañana. Y hay una alta probabilidad que el producto o el resultado de lo que vayamos a llevar no sea efectivo porque no tuvimos ni las fuerzas físicas ni mentales para concentrarnos y el tiempo necesario para estudiar el pasaje y llevar el mismo. La práctica tradicional entre nosotros los bautistas, ¿verdad? Porque esa ha sido mi denominación, era el pastor luego de haber hecho todo el trabajo de la semana, el sábado a las 10 de la noche, ya cansado, comenzar a hacer el sermón. Y muchas veces la inspiración no venía del texto, sino de los problemas de la iglesia. Decía, estoy ofendido con los líderes, voy a predicar del chisme. Ya él puso el tema, el chisme, y luego voy a buscar versículos que hablen de chisme. Agota la concordancia del tema del chisme. Y llega el domingo, no con el poder del Espíritu, sino con el poder del coraje que tiene de los chismosos que están en la iglesia.
Esto se convirtió en algo habitual. ¿Y qué sucede, mis queridos hermanos? Le damos gracias a Dios que Dios está trayendo no es una nueva visión porque esto siempre ha estado, sino rescatando y reformando nuestras vidas y ministerios para su gloria. De la cual cuando llevamos el mensaje el domingo en la mañana, no es basado en nuestros prejuicios ni en nuestras molestias, sino lo que la palabra de Dios quiere hablar a mi vida y a la iglesia. Porque Dios está trabajando en la vida del pastor y en la vida de la congregación para su gloria. Tercero, la predicación expositiva proclama todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Cuando el predicador se ha dispuesto a predicar capítulo por capítulo, verso por verso, no hay una sola parte de la revelación bíblica que se quede. Hasta nos lleva a exponer temas que son controversiales, pero muy necesarios porque están en la palabra de Dios. No nos permite ser políticamente correctos, sino que nos lleva a ser bíblicamente correctos. Y la iglesia descansa en que la misma, al ser de la palabra de Dios, es digna de ser obedecida, y lamentablemente algunos la rechazan, pero es la palabra de Dios. Beneficios de la predicación expositiva es el alfabetismo bíblico. O sea, cuando hablamos de alfabetismo bíblico me refiero a que permite que la iglesia comience a tener mayor comprensión de la palabra de Dios, familiaridad con todo el consejo de Dios. Como le dije, conocen a Juan, conocen a Lucas, conocen a Mateo, pero saben también que hay palabra de Dios en Abdías, hay palabra de Dios en Habacuc, hay palabra de Dios en Nahum, hay palabra de Dios en Cantar de los Cantares, porque es la palabra de Dios. Se predica el consejo de Dios y la iglesia lógicamente está expuesta a la misma. Segundo, protección. Óigame, usted y yo sabemos que, y más en los retos del pastor contemporáneo, y es que luchamos con mantener a nuestras congregaciones en la comprensión de la sana doctrina. Pero hoy día hay una bendición, pero también un reto para nosotros, y es la abundancia de información que hay en las redes sociales. Las redes sociales opina todo el mundo. En YouTube todo el mundo pone un video. O sea que ahora mismo nuestras congregaciones, nuestros hermanos están expuestos a todas las cosas buenas que pueden venir de los medios, pero también a todos los errores y malas doctrinas que hay allí. Entonces, la predicación expositiva ayuda a la congregación a ejercitar su discernimiento. ¿Cuál es su discernimiento? ¿Qué es? La capacidad de poder identificar y separar el error de la verdad. ¿Por qué? Porque usted le está exponiendo la palabra de Dios. Usted le está llevando el consejo de Dios. Y una vez que están expuestos en la verdad, pueden reconocer el error. No se hace al revés. No se conoce el error para entonces luego conocer la verdad. Tú dominas la verdad para entonces identificar que el error. Uno de los testimonios que tiene este servidor acerca de la predicación expositiva fue un nuevo creyente, en la cual llega a la iglesia, se le está llevando el estudio de la palabra, se le está llevando la predicación conforme a la palabra. Y bueno, en una ocasión un compañero de trabajo lo invitó a otra congregación, porque sabemos que hay evangelismo y hay proselitismo. No sé si usted lo sabía. Hay personas que pescan en peceras en lugar del mar abierto. O sea, hay personas que en lugar de pescar en el océano, pues buscan una iglesia, y ya cuando ya están yendo estas personas, dicen, mira, vente a la mía para ver si te gusta también. Y él fue, pues, uno de ellos que su amigo lo invitó, y él fue. Pero escuchó la predicación. Él, cuando sale del lugar, él me llama. Un hombre nuevo, llevaban apenas unos 6 meses en el evangelio. Y me dice, pastor, ¿y yo qué pasó? Acabo de salir de la iglesia que me invitó mi amigo. Y yo, muy bien, ¿y cómo te fue? Tengo preguntas, pastor. Tengo muchas preguntas, pastor. Y yo, bueno, no hay problema, arranque por ahí, pregunte usted lo que quiera, y lo que podamos contestar, se lo contestamos, si no, pues buscamos la información. Y él me dice, pastor, es que yo le voy a decir algo, yo no conozco mucho de la Biblia, porque yo estoy comenzando. Pero yo solo sé que lo que ese hombre predicó no es. Y yo le dije, ¿cómo tú sabes? Porque no me sonaba palabra de Dios. El hombre leyó un versículo y comenzó a hablar de tantas cosas, desde los demonios hasta otras cosas que tenían que ver con una especie de exorcismos y cosas, y después lo ató con prosperidad, y honestamente, hermanos, a mí no me sonó a eso.
Yo quiero sentarme con usted porque tengo preguntas, porque honestamente yo no sé lo que es, pero yo sé que eso no es. Hermano, ¿usted sabe de dónde viene esa capacidad de poder discernir? De que se le estaba exponiendo a la verdad. La palabra de Dios, ¿cuánto dice amén? Entonces, cuando ellos se exponen, dicen, wow, espérate, esto no me suena. Porque no es que le den la validez a usted como pastor, es que ellos le están dando la validez a la palabra de Dios. Y sabe que se le está predicando el santo y sano consejo de Dios. O sea que la predicación expositiva sirve de protección a la iglesia, a la congregación, pero también nos ayuda a tener, por ende, una gran sujeción a la autoridad de la palabra de Dios. Nosotros como iglesias creemos en la inerrancia y la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Nosotros creemos que la Biblia está libre de error y creemos que la Biblia es confiable en todo lo que ha revelado en nuestras vidas. Nosotros no utilizamos la Biblia como algo que se añade a nuestra vida, sino que entendemos que nuestra vida espiritual va de acuerdo a todo el consejo de Dios. O sea, tenemos un alto concepto de la palabra de Dios. Y la predicación expositiva le da honor, le da reconocimiento a esa palabra, dejando que la misma sea la que tome la dirección del mensaje. Y la predicación expositiva nos ayuda a la madurez espiritual. Porque ¿qué buscamos nosotros como pastores? ¿Tener un auditorio lleno de personas para decir que tenemos una gran asistencia y somos la iglesia más grande de Utah? ¿O lo que buscamos es decir, Señor, estas personas que tú me has dado a mi cargo, tengo la gran responsabilidad de llevarle el consejo tuyo? Y Padre, queremos que sean verdaderos discípulos tuyos. De manera que, mi Dios, que sean misioneros en su campo de trabajo, sean misioneros en sus escuelas, sean misioneros en las universidades, den toda la gloria a ti. Sus matrimonios sean llevados conforme a la revelación de Dios, su crianza con sus hijos, la relación de sus hijos con sus padres y por ende un gran compromiso con la iglesia local. ¿Por qué? Porque lo aprendieron de la palabra de Dios. Madurez espiritual, formación espiritual. Yo creo que ningún pastor de los que estamos aquí o que nos puedan escuchar a través de esta grabación me va a contradecir en esto. Todos los pastores anhelamos, sí, que crezcan, pero más que nada que crezcan espiritualmente. Amén. Usted logra más con un ejército de 15 personas comprometidas que con 100 personas no comprometidas. Es más, 100 personas no comprometidas le pueden llevar al hospital. 13 personas comprometidas sacuden la comunidad para Cristo. Y ya Cristo probó su punto con 12, imagínense. ¿Estamos diciendo que es malo que nuestras iglesias crezcan en número? No, pero si crezcan, que crezcan también en calidad espiritual para la gloria de Él. Amén. No tener un sobrepeso, ¿verdad? Sino tener un peso saludable en términos de nuestra vida espiritual. ¿Okay? Tenemos aquí los tipos de predicación. Ok. Así que quiero compartirle esta parte de lo que es la necesidad práctica de la buena hermenéutica en el ministerio y los distintos tipos de predicación. Primeramente, sabemos de este pasaje que se encuentra en 2 de Timoteo 2:15, de lo cual dice el apóstol Pablo a su joven discípulo Timoteo desde la cárcel, con el fin de que él se animara a continuar la obra del ministerio y también establecerle claramente cuál es su responsabilidad dentro de las funciones de lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Él le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión, dice esta versión, la palabra de verdad. O sea que, como dice la otra versión, está más abajo, dice, y que enseña el mensaje de la verdad sin hacerle ningún cambio. Wow, eso lo dice la palabra de Dios. O sea, Pablo está diciendo a Timoteo, sé fiel en lo que tú estás predicando, no lo cambies. Hoy día, tristemente, que muchos se cambian. La confusión que viene de muchas personas de que no conocen a Cristo y me han dicho a mí cuando le hemos hecho el acercamiento o otros misioneros, es lo siguiente, yo estoy confundido, ¿quién tiene la verdad? ¿Por qué hay tantos grupos? ¿Por qué cada cual dice lo suyo?
Y yo entiendo que en las cosas no esenciales vamos a tener diferencias, pero en las esenciales, los que somos discípulos del Señor, debemos estar de acuerdo. O sea, usted y yo tenemos que estar de acuerdo que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar de acuerdo que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. En creer en la justificación por la fe, en la salvación por la gracia, no por las obras. O sea, pero ¿cuál es el problema? Que mi hermano, muchos, el mensaje que comunican es más bien su tradición o sus percepciones de lo que ellos creen que es Dios, pero no se han ceñido al pasaje bíblico. Esta es una historia breve. Nosotros pues somos reformados y esto se está grabando, lo sabes, ¿verdad? Y en una ocasión pues tuve este compañero al que aprecio mucho. Independientemente de nuestras diferencias en algunos puntos, creo que es un hombre de Dios. Y creo que es una persona seria. Pero él no creía en la doctrina de la elección. No la creía. No la creía y la debatía fervorosamente. Y yo dije, bueno, está muy bien, yo te respeto eso. Lo importante es que creamos que Jesucristo es el Señor y entramos en eso. Pero coincidí en un momento dado en que él iba a comenzar a predicar una serie de mensajes de la epístola a los Efesios. Porque él dijo, yo voy a predicar expositivo, me dijo él. Y te voy a mostrar que lo expositivo no solamente los reformados, somos de todo. Y yo, fantástico, gloria a Dios. Y él me dijo, voy a comenzar con el capítulo 1. Y voy a refutar con ese pasaje lo que ustedes creen. Y yo, fantástico, fantástico. Cuando él se paró y leyó, voy a leer capítulo 1, verso 3 en adelante. Bendito sea el Dios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales de Cristo, según nos escogió en Él. Ok. Un momento, hermano. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos más abajo. Según nos predestinó, más abajo. Porque, más abajo. Yo dije, wow. Y más abajo, y nos selló con el Espíritu Santo la promesa. Ahí está la importancia del texto, que nos selló con el Espíritu Santo. Cuando él se bajó, yo le digo, hermano, usted puede ser un atleta de brinco, porque hizo un brinco que ni un canguro australiano le gana. Usted saltó desde el verso 3 hasta el otro porque no quiso tocar esos versículos. ¿Y sabe lo que él me dijo? Tú tienes razón, Carlos. No me atreví, porque fui confrontado con el pasaje ahí mismo. Necesito tiempo. Hermano, cuando predicamos expositivamente, tenemos que encontrarnos con la realidad, lo que la palabra de Dios dice. Y no solamente me refiero a los puntos que tienen que ver con nosotros, como en este caso nuestra tradición reformada. Es que hay ocasiones que hasta como predicadores vamos a tocar puntos que nos van a dar duras a nosotros como predicadores. Hermanos, ¿le ha pasado algún momento que su predicación es positiva? Está predicando capítulo por capítulo, verso por verso, y el próximo pasaje que usted va a leer tiene que ver con el perdón y de perdonar 70 veces 7, y usted está enojado con los diáconos de la iglesia. Y tú eres el que lo vas a predicar. Y tú dices, ay Señor, pero ¿por qué mejor? Dios mío, pero oye, yo creo que yo voy a brincar la serie de mensajes, yo voy a predicar de otra cosa. Pero ¿sabes qué? Que el pasaje empezó a confrontarme a mí. Y me tocó. Y antes de predicar, tuve que hacer lo correspondiente para tener la autoridad, no solamente por la palabra, ir a pedir perdón y decir, mira, tengo diferencias contigo, hermano, pero Dios me habló en mi palabra y aunque tenemos diferencias, quiero que sepas que yo te perdono las ofensas que tú me hiciste y yo te pido que tú me perdones las ofensas que yo te hice. Hermano, el Espíritu Santo lo hizo, gloria a Dios. Entonces uno se puede parar con autoridad, pero ¿qué pasó? Esa espada me cortó a mí primero. Porque muchas veces como predicadores estamos hablando, wow, esto le va a caer duro a la iglesia. Oye, tú te olvidas que Dios está trabajando contigo también, que somos pastores, pero somos ovejas también. Y la palabra nos trabaja a nuestras vidas. Imagínense, en su predicación expositiva y le toca hablar sobre Efesios, sobre lo que es la buena relación matrimonial, y usted está enojado con su esposa. Pues yo creo que es Dios diciéndole a usted, arregle esta situación antes de que tú puedas predicar el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra te habló primero a ti. Amén. Amén. Entonces, procura llevar el mensaje de la manera correcta, trazar la palabra de verdad. La necesidad práctica de la buena hermenéutica es que todos los ministros somos llamados a ser ministros de la palabra de Dios.
Segundo, tenemos la responsabilidad de ministrar la palabra de Dios con precisión. O sea, tenemos la responsabilidad, hermano. Esa es nuestra responsabilidad. A eso Dios nos llamó, a predicar la palabra de Dios con precisión, no nuestras ideas. ¿Qué es lo que nos llevó a nosotros al pastorado, hermanos? Debió haber sido el gran llamado del Señor, de la vocación de llevar el evangelio a toda criatura, de hacer discípulos, pero lógicamente ese mensaje no es nuestro, es de Dios. Por lo tanto, yo debo ser fiel al texto y comunicarlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque usted y yo somos aves de paso, pero la iglesia va a permanecer para siempre. ¿Y qué iglesia estamos levantando? Tenemos que levantar iglesias que estén enraizadas en la palabra de Dios. Amén. Quiero darle un poquito más al frente por causa del tiempo, pero en otro momento podríamos abundar más del tema, porque quisiera tocar los diferentes tipos de predicación. ¿Ok? Ya tocamos este punto estoy hablando aquí de la exégesis. La exégesis es la aplicación de los principios hermenéuticos, y la eisegesis, que es la imposición de un significado o de una idea al texto. Exégesis es lo que dice el prefijo ex, es sacar del pasaje. O sea, yo no voy con mis ideas preconcebidas. Yo voy al pasaje y lo estudio en su contexto, estudio el género literario, estudio lo que tiene que ver con su gramática, analizo la audiencia original de la cual fue dirigido el pasaje, y entonces toda esa información es la que me ayuda a mí para descubrir cuál es el mensaje que Dios tiene. Ahora, usted y yo el domingo por la mañana no le vamos a compartir todo el proceso que hicimos de la investigación, sino el fruto de la investigación. O sea, hay predicadores que ocupan de los 40 minutos, 20 minutos a exponer cómo ellos investigaron el pasaje. No, hermano. Usted y yo no les compartimos cuál fue el proceso de investigación, cuál fue el fruto de la investigación. Y el fruto de la investigación es el mensaje que Dios ha dado a través de la aplicación de los principios de hermenéutica, que básicamente tiene que ver con ¿qué? Con el pasaje dentro del contexto, para que nosotros llevemos fielmente el mismo. Y la exégesis es una empresa objetiva. Usted sabe lo que es ser objetivo, ¿verdad? Objetivo es que independientemente que usted esté de acuerdo con ello o no, usted da la información tal y como se está presentando. ¿Ok? Por ejemplo, si usted va a hacer una descripción de una situación que está ocurriendo en su comunidad acerca de un impacto, que hubo un choque de un vehículo que le dio un semáforo o algo, y le dicen qué fue lo que sucedió ahí. Pues una información objetiva es que usted dice, bueno, no, lo que yo vi fue que la persona venía a una velocidad más allá del límite y perdió el control y le dio al poste. Es una información objetiva. Una información subjetiva es la que entonces dice, ¿y usted qué vio? Dice, ese hombre venía borracho. ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Tú lo conoces? No, yo no lo conozco. ¿Y cómo tú llegaste a esta conclusión? Porque yo entiendo que todo el que viene rápido y choca con un poste tiene que estar borracho. Bueno, hermano, no necesariamente el que le da a un poste por exceso de velocidad es que está borracho. Puede ser que tenía una emergencia de que tenía que llegar a su casa rápido. Podría ser que recibió una mala noticia. Pudo haber sido tantas cosas. Un informe objetivo es el que te dice lo que pasó. El otro te da su interpretación de lo que cree, por qué pasó. ¿Usted ha escuchado algo así? Déjeme decirle que la prensa hoy día y los medios de comunicación dejaron de ser objetivos para ser subjetivos. Ellos ahora te hablan de una noticia, pero ellos mismos te la interpretan. Y usted cree que te está informando. No, él te está informando de su cosmovisión, de lo que él cree que es lo que está pasando allí. ¿Usted sabe cuántos pasajes se predican en muchos púlpitos a través de nuestra nación domingo tras domingo? Y en lugar de ser objetivos, son subjetivos. Compartí el pasado sábado que mi esposa en una ocasión me compartió a una conferencia que iba a estar con pastores, y llegamos al hotel y en lo que yo me cambiaba de ropa, ella puso un canal cristiano y había una predicadora. Y yo le digo a mi esposa, ¿qué tú me haces? Y ella me dice, no, Carlos, no, eso es en lo que tú te bañas, vamos a escuchar. Y yo, qué bien. Entonces ella leyó el pasaje que se encuentra en Lucas acerca de cuando Jesucristo fue a ver a Marta y María. ¿Se acuerdan de ese pasaje?
que dice la Biblia que Jesucristo se sentó y entonces María inmediatamente lo dejó todo y se fue a los pies de Jesucristo, y la otra estaba con sus quehaceres. Y amonestó a Jesucristo diciéndole: maestro, ¿por qué tú la dejas a ella que se desocupe de sus tareas para hacer esto? Y él le dice: ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada, por lo tanto no te afanes, Marta. Sencillo el pasaje, ¿verdad? Ella leyó el pasaje y luego dijo: yo quiero hablarles en esta mañana de los celos. Yo me iba para el baño y dije: los celos con Lucas, eso. Y le dije a mi esposa: ya me hiciste escuchar esto, porque ¿dónde vio los celos? Ella dijo: sí, porque el problema de Marta y María es que ambas estaban enamoradas de Jesucristo. Porque Jesucristo, le voy a decir algo, debió haber sido tremendo hombre guapo, más guapo que Brad Pitt. Porque imagínense, comenzó a hacer su descripción erótica de Jesucristo. Jesucristo debió haber sido fornido, trigueño, óigame, con un pelo largo, unos ojos preciosos. Ay, hermana, de verdad que hasta se me salen las babas. Y hermanas, y miren esta situación, ellas estaban profundamente enamoradas de Jesucristo. Ya yo estaba, hermanos, que yo dije: Señor, llévame contigo. Yo no quiero escuchar esto más. ¿Usted sabe cuál fue el problema? No es solo lo que ella dijo, que tenía una audiencia de más de 1000 personas diciendo amén y aleluya. ¿Cuál es el problema de sus conclusiones? Muchos problemas, inclusive teológicos. Primero, hizo ver a estas damas de la Escritura como enamoradas de Jesucristo, o sea, mirando con otros ojos a Jesucristo cuando el texto nunca nos dice eso. Segundo, está viendo a Jesucristo como si fuera un ente erótico, un ente que podía despertar pasiones carnales cuando Jesucristo no despertaba eso nunca. Era una personalidad de compasión y de amor, nunca de erotismo. Y tercero, ella estaba proyectando sus serios problemas internos. O sea que todo fue una empresa subjetiva. Ella lo acompañó con muchos chistes como ellos hacen y todo parecía un relajo, como decimos en Puerto Rico, pero a fin de cuentas se llevaron una idea muy equivocada de lo que la Biblia dice. Y esto es uno de los muchos ejemplos que podemos escuchar. Pero ¿saben lo más tristeza que me dio? Si ella hubiera tenido una audiencia de 3 personas y entre ellos son sus familias, pues eso es problema de ellos. 1000 personas presentes en esa iglesia, más cuántas miles de personas a través de los medios escuchando eso. ¿En qué eso edifica la iglesia? En nada. Porque sabemos que la instrucción y el tema primario de ese pasaje tiene que ver con ¿qué? Con escoger la mejor parte, que es no afanarnos, y si tenemos la gran oportunidad de estar a los pies de Jesús para recibir su instrucción, esa es la mejor parte. Pero hermano, sé que sus rostros me dicen que ustedes han escuchado cosas posiblemente peores que las que le acabo yo de mencionar. La necesidad de la hermenéutica es porque tenemos una brecha histórica, o sea, hay un tiempo que nos separa de la audiencia original y nosotros, hay una brecha cultural, hay una brecha lingüística, o sea, que tiene que ver con los idiomas y las palabras, y también una brecha filosófica. O sea, cuando nos acercamos a la Biblia, consideramos su audiencia original, los estudiamos, los analizamos y entonces los llevamos ¿a qué? A cuál es el mensaje para nosotros hoy. Por ejemplo, está el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, es un libro cuyo tema teológico es la santidad de Dios. Pero sabemos que el libro de Levítico contiene unas prescripciones acerca de ciertos alimentos a consumir, a no consumir, inclusive unas prácticas higiénicas, rituales. Entonces, ¿cómo nosotros predicamos de ese pasaje sin caer en un legalismo en la cual transfiera esas mismas prácticas al tiempo de hoy, cuando sabemos que debemos interpretarlo a la luz de su contexto y a la luz del mensaje bíblico en su tema general? ¿Por qué? Porque si ese pasaje no es estudiado en su contexto, podríamos entonces terminar predicando de una dieta de no comer langosta, de no comer aquello, de no comer lo otro, y entonces eso nos llevaría a un legalismo. Pero el propósito mismo de Levítico el tema es la santidad de Dios, y que esas prácticas en particulares eran lo que los apartaba y los separaba de las prácticas culturales de los pueblos vecinos de Israel. Entonces, cuando tú luego comienzas a estudiar cuáles eran las costumbres de los hititas, de todos los demás pueblos que estaban alrededor de Israel, que inclusive sus dietas estaban estrechamente correlacionadas con sus rituales, entonces tú dices: oh, wow, la cosa cambia. Y entonces extraemos el principio bíblico, el principio de lo que Dios nos quiere comunicar para todas las edades como palabra de Dios, sin caer en lo que era prescrito para el contexto en el cual fue llevado a cabo.
Por eso caemos en algunos extremos de la cual, como ocurren con los testigos de Jehová, en las cuales llegan a decir que no se puede hacer transfusiones de sangre, porque la Biblia dice que no comerás sangre o no participarás de sangre. Pero la transfusión de sangre, como la donación de órganos, no tiene que ver con consumir, sino de compartir la vida que tú tienes para que esa persona pueda recuperarse de su salud. Eso no tiene que ver nada. Y ustedes saben que las interpretaciones y conclusiones son tan peligrosas que hasta le puede costar la vida a alguien. Alguien dijo en una ocasión que si tú visitabas a un médico, eso era falta de fe. Si tú eras diabético y te inyectabas insulina, tú tenías que declarar y decir, Señor, yo soy sano y yo no me voy a inyectar la insulina esa. Y luego le daba un shock y tenía un problema en el páncreas, una pancreatitis, y entonces luego se lo resolvían muy fácil. Es que no tuvo fe. Cuando ciertamente sabemos por las Escrituras que pueden haber condiciones que Dios, porque Dios sana. Yo creo que Dios sana. Yo creo que Dios tiene el poder para hacerlo. Yo no creo que es que una persona en particular tiene el monopolio, pero sí creo que Dios tiene el poder para sanar. Pero también Dios dio la sabiduría a la ciencia médica para ayudarnos en ciertas condiciones, como fue el ejemplo de Pablo cuando le escribió a Timoteo que se tomara un poquito de vino por causa de sus frecuentes dolencias estomacales. Ahí no le dijo, no, declara para que se te vaya el problema estomacal, sino echa mano de las provisiones que Dios te ha dado para que puedas recuperarte. Porque la mala hermenéutica no solamente nos afecta el alma, yo creo que sepa que nos puede hasta quitar la vida. Puede dañar matrimonios. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí obedecen a la década de los 80? Hubo un libro que se llamó Él vino a dar libertad a los cautivos, de una aparente autora llamada Rebecca Brown. No lo lea, por favor. Pero lo digo para efectos ¿verdad?, de lo que estamos presentando. Ese libro presentaba que los demonios se pegaban por contacto de saliva, por transfusión en las relaciones sexuales, e inclusive si tú le dabas, veías a una persona no creyente y lo montabas en tu auto para darle un aventón y llevarlo a su casa, estabas invitando a Satanás a estar en tu carro. Y ese libro se convirtió en la norma de muchas iglesias en la década de los 80, con los chic publications de aquel tiempo. Y habían pastores que predicaban prácticamente el libro. Había unas sesiones de libros que decían que hasta los hombres lobos existían. O sea, le estoy hablando de que inclusive llegaban al absurdo. Pero, ¿qué ocurrió con esto? Que no solamente nos tergiversó el concepto bíblico, sino que afectó relaciones matrimoniales, esas malas ideas. ¿Por qué? Porque algunos llegaron a postular que si tu esposa, tu esposo estaba un poquito frío en las cosas del Señor, pues ni lo montaras en tu carro, ni te acostaras con él, ni tuvieras relaciones con él, porque se te iban a meter 40 demonios con esa relación. Y que la expulsión de demonios era poniendo la mano en la zona del intestino grueso, porque es la zona más sucia y asquerosa del cuerpo. Por lo tanto, cuando tú reprendías un demonio de ahí salía todos los demonios. Porque también había otro libro que se llama acerca de los cerdos, que eran los cerdos inmundos o algo así. Cerdos en la sala, gracias hermano. Y esos cerditos en la sala también se convirtió en un libro normativo en la década de los 80 y todo el mundo lo predicaba. Por eso no solamente trajo problemas teológicos, sino que trajo problemas en las familias. Todo eso por una mala ¿qué? Hermenéutica. Y llegó un momento que cuando usted lo contradecía por la palabra, decían, tú eres el que estás mal y estás juzgando, ella es la que está bien. La palabra de Dios es limpia y pura, hermanos. Y edifica la iglesia sin confusión. Amén. La Biblia, entonces, cuando la interpretamos, la consideramos como literatura, o sea, consideramos sus figuras de lenguaje, sus metáforas, sus símiles, sus hipérboles, su personificación y todo lo que tiene que ver con su contexto. Ahora, para efectos bueno, esta parte es importante también, y es, los elementos básicos de la hermenéutica incluye lo siguiente, estas preguntas investigativas. ¿Qué significaba el texto a la audiencia original? Esa pregunta debe hacerse en nuestro estudio del pasaje. ¿Qué significaba el texto a la audiencia original? Cuando Pablo escribió a Timoteo, o sea, ¿quién era Timoteo? ¿En qué condiciones se encontraba Pablo cuando escribió esa epístola a Timoteo? ¿Qué se avecinaba en la vida del apóstol Pablo si el texto así no los expresa? ¿Cuál era la importancia de todas las prescripciones y todos los consejos y recomendaciones que Pablo le dio a él?
Segundo, ¿cuáles son las diferencias entre la audiencia original y nosotros? O sea, ¿cuál es la diferencia? No solamente son diferencias de lenguaje, son diferencias ¿qué? Culturales. Cuando usted lee el libro de Ruth, puede apreciar que hay una riqueza de prácticas culturales como la redención por un zapato y otras cosas. Podemos estudiarlas dentro del contexto, porque sabemos que en nuestro contexto esas prácticas no se dan. ¿Sí? ¿Cuál es el principio teológico? O sea, ¿qué es lo que me enseña el texto acerca de Dios? ¿Qué es lo que el texto me enseña acerca de la teología bíblica? O sea, de toda la revelación de Dios. ¿Qué es lo que me enseña? Entonces dirá, pastor, me la está haciendo más difícil. No, es que esto es así. ¿Cómo se aplica ese principio teológico a las vidas individuales del creyente? O sea, ¿cómo se aplica? Porque nosotros cuando predicamos expositivamente no solamente estamos ofreciendo información, recuerden, es un mensaje. Y como mensaje, como dinámica del mensaje, nosotros lo llevamos ¿para qué? Para que ellos tomen decisiones y puedan aplicar esas verdades que se les está comunicando por la palabra de Dios para que ellos sean transformados para la gloria de Él. Así que ¿cómo se aplica ese principio teológico a las vidas individuales de los creyentes? Amén. Diferentes tipos de predicación, hermano. Aquí hay una que usted conoce y una que yo añadí. ¿Verdad? Estoy en la planificación de... Hace 4 años comencé a escribir un libro y siempre estoy añadiendo y quitando algo. Yo espero que antes de que el Señor me lleve a su presencia lo pueda terminar. Y toco un tema en el libro acerca de los tipos de predicación. Y este tipo lo establecí yo y es el tipo de predicación espontánea. ¿Cuál es el tipo de predicación espontánea? Bueno, se ha confundido que ser espontáneo es el espiritual. Me explico. Yo no me preparo, yo digo que el Espíritu me llene la boca en el púlpito el domingo. Porque prepararse es no creer en lo que el Espíritu va a hacer. Porque la Biblia dice que el Evangelio de Juan, que tú no tengas problema en lo que vas a decir porque el Espíritu va a hablar por ti. Claro que en el contexto está hablando de persecución. No está hablando de predicar, de pararse en una congregación, hacer una exposición homilética de un mensaje. ¿Y qué sucede? Muchos han caído en creer que la espontaneidad es más espiritual que la preparación. Y la espontaneidad es que yo leo un pasaje y todo lo que mi imaginación me esté dando el momento es Dios hablando. ¿Qué sucede? Se cometen graves y serios problemas con eso. Porque no solamente no se está comunicando el consejo de Dios, sino que luego cuando en la segunda parte yo hable acerca de la preparación del sermón, pasa lo siguiente. Mi suegro, que en paz descanse, era piloto. Y yo no soy muy fanático de los aviones. Yo me monto en los aviones por necesidad. Usted sabe para que cuando me invitaron para acá, yo vi el mapa, yo dije, ¿cómo será guiar de New Jersey a Utah? Y mi esposa me dice, ¿tú estás dispuesto a guiar más de 15 o 16 horas? Y yo dije, no, pues trépate en el avión y horas, ¿ok? Es mejor estar 5 horas para llegar acá que guiar, muchas horas. Y mi suegro, para que yo lidiara con mi temor a los aviones, él me decía, Carlos, el problema de un avión, los accidentes no se dan en el despegue, tampoco en las turbulencias. Tú en las turbulencias no tengas ningún problema. Es muy raro, es extremadamente raro que en una turbulencia un avión se caiga. El problema es en el aterrizaje. Y yo, ¿de verdad? Sí. Si el tren de aterrizaje no sale, o el piloto se distrae, o ciertas situaciones, ahí es que está la situación. Pero ni en el despegue, ni cuando el avión está arriba. Usted me dirá, pastor, ¿qué tiene que ver esto con la predicación? Bueno, cuando la predicación es espontánea, despega, pero no sabe aterrizar. Empieza a dar vueltas. Y pasan 45 minutos y él sigue dando vueltas. Y van 50 minutos y da vueltas. El año pasado yo tuve que ir a NAM en Atlanta. Y cuando estamos llegando a Atlanta parece que había un problema de tormenta. Y el avión empezó a dar vueltas.
y vueltas. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué no aterrizamos? Hasta que el piloto dijo, es que no están las condiciones para aterrizar. Y yo decía, ay, Señor mío. Pero usted sabe lo que están dando vueltas. Usted ha escuchado el tipo de predicación que no sabe concluir. Y da vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta. Y no llega a nada. ¿Por qué ocurre esto? Porque no se preparó. No sabe cómo terminar. No sabe cómo concluir. No sabe cómo aplicar. Ahora, ellos ingeniosamente saben cómo terminarlo. Subiendo la voz a un gran tono y dice, y aquí está el Señor. Y se acabó el mensaje. ¿Y qué pasó? El avión no aterrizó. El avión se estrelló. Los hermanos no comprendieron el mensaje. No pueden recordar casi nada del mensaje. Porque partió de su imaginación, no de lo que la palabra de Dios dice. Usted sabe algo, hermano. Gracias. Usted sabe algo, hermano. Cuando los que somos pastores, las personas que están bajo nuestro cuidado, en la semana, la mayoría de ellos están orando diciendo, Señor, háblame el domingo. Señor, usa a mi pastor. Y cuando nosotros no nos preparamos, no estamos honrando a ese cuerpo de la iglesia. No estamos honrando ni cuidando esas ovejas. A veces pensamos que cuidar es solamente tomarse café con ellos, y acompañarlos al parque, visitarlos al hospital, que eso es muy bueno. Pero yo le aseguro que la inmensa mayoría de las personas que van a la iglesia, y esto está acompañado por estudios de respetables instituciones académicas teológicas, el 81% de la gente dice que va el domingo a la iglesia a escuchar la predicación. Usted le podrá tener el mejor cantante cristiano, pero ellos quieren predicación. Pero si usted no se la da, se van con hambre. Si no somos diligentes en la preparación y pensamos, no, yo predico de esto porque ya yo lo prediqué 20 veces. Y esto. No. Acuérdense que como dijo Charles Spurgeon, la predicación no es simplemente nuestra responsabilidad, es un acto de adoración a Dios. Porque tiene gran respeto y consideración de nuestra audiencia, que es la iglesia de Cristo, su pueblo redimido con su sangre. Amén. Está el tipo de predicación espontáneo, está el tipo de predicación biográfico, que es el tipo de predicación que se basa en un personaje bíblico, y eso es muy bueno, siempre y cuando toda la historia tú la utilices en su contexto. Si el punto de utilizar a Abraham es porque tú quieres probar que con la fe se obtiene riqueza, estás desenfocado en el tema principal de la vida de Abraham. Abraham sí fue un hombre rico, pero el punto de todo eso, la mayor riqueza estaba en su confianza en Dios, de la cual salió de un lugar conocido para uno desconocido para obedecer a Dios. Y en todo el proceso le creyó a Dios y a partir de él comenzó a nacer la nación de Israel. Pero si vamos a utilizar a Abraham para ponerlo como el magnate teológico que logró muchas riquezas, estamos desenfocados. La predicación biográfica es muy edificante, pero tiene que ser basada en su contexto. En este caso, la historia de Josué, la historia de José, que es maravillosa, la historia de Ruth. Son tipos de predicaciones que son muy edificantes y son basadas en su contexto. Está el tipo de predicación temático. Y creo que es la mayor la que más abunda en los púlpitos modernos. Y el temático es que es basado pues en un tema. El tema es el que dirige la predicación. O sea, esta persona, pues este predicador dice, bueno, yo quiero predicar de la familia este mes. Y está muy bien, ¿no? Fantástico. Pero tiene que ser bien cuidadoso de que los pasajes que se hayan seleccionado estén analizados correctamente en base al contexto. O sea, que tú no fuerces que el pasaje se acomode a tu tema. Sino que yo entiendo, ¿verdad?, que la persona que escoge predicar temático tiene que dar más horas de estudio. Porque tiene que asegurarse que el pasaje sea presentado como es, no que tú fuerzas el pasaje para que se acomode al tema que tú quieres llevar. Yo tuve una experiencia que se me resultó un poquito embarazosa y difícil. Me invitaron a predicar, pero la persona me dio el tema y el texto. Las dos cosas me dio. Me dijo, yo quiero que tú prediques de este tema y de este pasaje, no te salgas de ahí. Y yo, pues fantástico. El problema es que el texto que me dio no tenía que ver nada con el tema que me dio. Ay, hermano, yo
he pasado días, he pasado experiencias en ministerio que yo estaba bien nervioso. Y esa ha sido una de las más terribles que yo he tenido. ¿Por qué? Porque yo no quería tampoco lucir, ¿verdad?, irresponsable, pero al mismo tiempo no quería faltar respeto a este hombre que me estaba depositando una confianza de predicar. Y yo tomé ese pasaje y yo dije, a lo mejor soy yo. Y le hice así, 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 le hice así. Estuve horas. Y mi esposa me dice, ¿qué descubriste? Que no tiene que ver nada con el tema que él me dio. Y yo le digo a mi esposa, ¿qué hago? Me dice, ay, Carlos, ese es tu problema. Y yo, qué lindo, a la mujer que me diste, Señor. Yo dije, ay, Señor. Y volví, hermano Ursúa, de nuevo. Yo, no da. Y, óigame, me dio una migraña. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? Y yo dije, Señor, dame sabiduría, porque no creo que él lo hizo de mala intención. No cuestiono sus motivaciones, su estilo, pero esto, Señor, yo quiero ser fiel al texto. Y entendí que Dios me dirigió a la dirección siguiente. Ok, dice, ¿cuál es el pasaje correcto que tiene que ver con ese tema? Y lo trabajamos. Y ese día me presenté con el pasaje correcto. No pude hacer otra cosa, hermano. Ese es el tema que él quería llevar, pero tenía que basarse en el pasaje correcto. Cuando me paro a predicar y yo terminé, yo dije, Señor, voy a ser fiel. Tú sabes que mi corazón no está en hacer lucir mal a este hombre, ni a la iglesia, ni nada. No, Dios, quiero ser fiel a ti. Llevé el pasaje y a Dios gracias. Cuando terminé, los hermanos me dijeron, el pastor me dijo, wow, muy bien, mira, no había considerado ese pasaje. Yo, no, yo lo sé, pero sí, gloria a Dios. Y el pastor asociado me dijo, ¿sabes qué? Yo estaba sudando por ti. ¿Por qué? Porque yo sabía que ese pasaje no tenía que ver nada con el tema. Y yo estaba orando por ti para que tú predicaras el consejo de Dios. Él me dice, yo estaba más nervioso que tú. Pero hermano, este es uno de los ejemplos de que el estilo temático es bueno, pero tú tienes que ser bien cuidadoso de que el pasaje genuinamente tenga que ver. Como le dije en la presentación de este taller, usted no puede utilizar el Juan 3:16 para hablar de diezmos y ofrendas porque simplemente dice que Dios dio a su Hijo unigénito. El pasaje no tiene que ver nada con eso. O sea, nosotros tenemos que ser fieles al texto, aun cuando se escoge el tema. Sigo escogiendo la predicación expositiva, pero si la predicación temática es usted, ¿verdad? Ese es su estilo en que cree que puede enseñar mejor a la iglesia, le digo, tiene que entonces esforzarse más para que realmente el pasaje tenga que ver con lo que está llevando a cabo. Y el tipo de predicación textual es que este tipo de predicación no es a lo mejor estrictamente expositivo en el sentido de que, porque cuando hablamos de expositivo, digo, bueno, voy a predicar de Efesios hasta terminar toda la epístola y todos los capítulos, verso por verso. Sin embargo, puede pasar como nos ocurre, que le invitan a usted a una iglesia a predicar y lógicamente usted, a menos que el mismo pastor le diga, mira, yo estoy predicando de Colosenses, a ti te toca el capítulo 3, pues uno lo hace. Pero si el pastor está en una serie de mensajes y él dice, bueno, pero yo no, la serie de Colosenses es mía, lleva un mensaje que tú prepares. Pues lógicamente tú ahí, ¿qué haces? Pues tú orando, buscando la dirección de Dios, pues entonces escoges un pasaje, pero el pasaje lo trabajas de acuerdo al contexto. Aplica las reglas exegéticas, de manera que el pasaje textual es basado en el texto. Amén. ¿Entendieron? O sea, es allí. La idea de todo esto es que sea fiel al pasaje que se tiene en consideración. ¿Ok? De todos estos estilos que se han presentado aquí, creo que el más, definitivamente el primero, espontáneo, a no ser que sean unas circunstancias que usted no tenga control, ¿verdad? Hay a veces una tradición en ciertas iglesias, ¿verdad? Que si usted está de vacaciones y llegas a esa iglesia, ¿no le ha pasado a usted? Usted llega de vacaciones y el pastor que está ahí, mira, llegó el pastor de visita, y yo, qué bien, lo saluda y dice, oye, de una vez predica. No hagas eso. ¿No le ha pasado? Ursula, yo sé que a usted le ha pasado. A mí me ha pasado innumerables ocasiones. Yo por eso mejor no me identifico a ocasiones. Yo llegué a una iglesia hispana en la Florida de vacaciones.
Y llegué y me senté allí y el hermano dijo, ay, yo creo que yo te conozco a ti, tú eres Pacheco, ¿verdad? De Puerto Rico. Y yo, sí, muy bien, qué bueno. ¿Qué haces aquí? Pues yo vine de vacaciones con mi esposa y mis hijos. Mis hijos eran pequeñitos. Qué bien. Oye, pues acá, pero siéntate aquí conmigo en el altar un momento para que, para que tú te presentes y tengamos una, ¿verdad? Que te conozca la iglesia. Y yo, muy bien, pues no hay problema. Me senté, yo no estaba ni en saco ni nada, yo estaba en una polo chair. Yo iba para Walt Disney después. Entonces, me siento allí y cuando él me dice, dale ahí. Y yo, bueno, hermanos, Dios les bendiga y todo esto. Y cuando él termina, dice, de una vez, hermano, predique. Mi esposo me hacía. Y yo digo, hermano, ¿verdad? Usted está bromeando, ¿verdad? Me dice, no, vamos a aprovecharte. Y yo le digo, bueno, yo no me preparé, yo vine pensando en yo recibir palabra y luego ir con mis hijos al parque tranquilamente. Y él me dijo, no, los hombres de Dios estamos preparados en todo tiempo. Dele ahí. Yo dije, ay Señor Padre Santo. Y dije, bueno hermano, yo no me preparé para predicar, pero les voy a compartir mi testimonio. En aquel momento, eso fue en el 1998. Hermano, fue una situación sumamente, difícil para mí. Pero era su costumbre y él posiblemente pensó que me estaba honrando y teniendo deferencia de mí. Yo quiero pensar eso. Pero definitivamente, hermano, la espontaneidad no es. Nosotros tenemos que prepararnos para predicar. ¿Cuánto dice amén? Sí. Y el tipo de predicación temática es buena, pero hay que tener mucho cuidado de que no forcemos el tema a la escritura, sino que sea de la misma escritura que tengamos el tema. Amén. Bien, concluyo esta parte. Hermano Luis Soto, ¿está por ahí? Muy bien. Yo creo que ya terminamos esta sección. ¿Tú tomas el micrófono, Leo? Ok. Para entonces tener el break. Ok. Gracias, Carlos. Gracias. Vamos a tomar un receso, hermanos, de unos 15 minutos y luego regresamos con la segunda parte de la conferencia con Carlos. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar, darle gracias a Dios y tomamos un tiempito para descansar. Unos 15 minutos máximo, hermanos, regresamos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por la exposición y la importancia